Bien, estamos en comunicación, le damos la bienvenida a la lingüista Virginia Unamuno. Gracias, Virginia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Comentanos qué nos preparaste hoy. Vamos a hablar del tema del censo, ¿no? Que se está aproximando. Sí, quería comentar algunos aspectos relativos a los pueblos indígenas y especialmente a las lenguas indígenas en el censo. Mucha gente está completando ahora el censo porque en la versión digital ya se puede completar y la versión presencial va a ser el 18 de mayo y es importante un poco dar visibilidad, aprovechar el censo para dar visibilidad no solo a los pueblos indígenas, sino también a las lenguas que hablamos, ¿no? Y entonces parecía que era interesante conversar un poco sobre este tema. Sí, altamente interesante y desde el programa estamos tirando la data también, ¿no? Que ya se puede anotar en la web, la gente. Sí, ya está abierto para contestar y entonces hubo una gran movida alrededor de incluir alguna pregunta que permitiera contar con datos sobre las lenguas que se hablan en Argentina. El tema lingüístico siempre ha sido como un objeto de silenciamiento por parte de los estados y del Estado argentino en particular, que sirvió como para hacernos creer que en Argentina solo se habla castellano y para silenciar a las lenguas indígenas y a las lenguas de otros pueblos que viven en el territorio argentino. Y eso viene siendo sistemáticamente. El tema de las lenguas es incómodo y es tan así que la pregunta lingüística que se había propuesto por parte justamente del tejido de profesionales indígenas que movieron mucho el tema de incluir preguntas sobre lenguas en el censo quedó reducida a una sola pregunta y por eso es importante que la contestemos y que aprovechemos ese espacio para mostrar las lenguas que hablamos y que Argentina no es una nación monolingüe como nos quieren hacer creer. Sin embargo, la pregunta originalmente se había hecho una propuesta para incluir una pregunta general que incluyera también no solo la lengua de los pueblos indígenas, también de las lenguas de otras personas que hablan lenguas, sean migrantes o también la lengua de señas que hablan las personas de la comunidad sorda. Y finalmente se redujo a una pregunta que depende de si uno contesta o no la pertenencia a un pueblo indígena. Es decir, que la pregunta solo se va a hacer si uno contesta que sí, que se reconoce como miembro de los pueblos indígenas. Entonces eso sistemáticamente deja de lado no solo a las migrantes y a la gente de la comunidad sorda, sino también a gente que habla lenguas indígenas pero no se identifica como indígena, como es el caso de la gente que habla guaraní, por ejemplo, en la provincia de Corrientes o Quichua, la provincia de Santiago del Estero, y que no se consideran ellos como parte de los pueblos indígenas, como pueblo indígena, pero sin embargo son hablantes de lenguas nativas, ¿no? Es decir, que la pregunta como quedó reduce, ¿no? Reduce la posibilidad de dar visibilidad a la cantidad de lenguas que se hablan en el país, ¿no? En general, uno a veces se pregunta, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántas lenguas? Y a veces yo que soy lingüista digo, no sé, y la gente me mira con cara rara, porque es muy difícil saber cuántas lenguas, porque muchas veces hay como una tendencia a creer que no, esta lengua ya no se habla, esto no sé qué, pero en cambio, desde el punto de vista de los pueblos indígenas hay todos procesos muy fuertes, ¿no? De recuperación, de revitalización de las lenguas y de dar visibilidad, ¿no? Tenemos casos conocidos como el caso de la lengua chaná o del gununacuna, ¿no? O del vilela, del cacán, ¿no? Que fueron lenguas que se consideraron extintas y los hablantes que no, ojo que estamos acá, ¿no? Y me parece que esos procesos de silenciamiento sistemático, justamente el censo evitaba buscar ese espacio para hacerlas visibles y bueno, quedaron reducidas pero aún están en el censo y esa pregunta por eso es importante que la contestemos, tanto la de la pertenencia a pueblos indígenas como la pregunta lingüística, ¿no? Lo importante que, Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Lo importante que decías que el tema de las lenguas, del idioma, de los pueblos originarios, a la hora de autoidentificarse, porque no solamente expresan un sentimiento, sino también que, bueno, que los pueblos originarios hoy esto también sirve para tener en cuenta a la hora del acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no es cierto?
Claro, exacto, sí, porque además el hecho de una de las cosas que se buscaba con la promoción, ¿no? Y buscaba este tejido de profesionales indígenas que promovió toda esta campaña para incluir la pregunta lingüística, la relacionaba específicamente con la posibilidad de contar con información para incidir en las políticas públicas que permitieran justamente la garantía de derechos, ¿no? Que están a veces vedados por hechos lingüísticos. La justicia es un caso, ¿no? Bastante importante. La falta de reconocimiento justamente de la Argentina plurilingüe hace que no haya una sistemática incorporación de traductores, por ejemplo, o de intérpretes en la justicia que permitieran un mejor acceso de miembros de los pueblos indígenas a una justicia un poco justamente a procesos más justos, ¿no? En el sentido de que consideren las características también lingüísticas de acceso a la información, a la justicia, pero también en el campo de la salud, de la educación, ¿no? Justamente la falta de reconocimiento de esta cuestión lingüística lleva sistemáticamente a la discriminación, ¿no? Y a la violación de derechos. Sí, y algo tan importante como es la participación. A la hora de la participación, el hecho que haya traductores e intérpretes es un elemento esencial para que pueda haber una información adecuada, pueda haber un diálogo intercultural entre los actores, ¿no es cierto? Sí, pero justamente esto, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? Que había en el censo como de recuperar o de tener como información para no crear justamente programas como estos, ¿no? De incorporación de traductores e intérpretes o de agentes sanitarios bilingües, ¿no? Que garanticen el acceso a la salud de toda la población, o de educación intercultural bilingüe, entre otras cosas, o medios de comunicación en lengua indígena, etcétera. No pensemos muchas de estas cuestiones. Era una oportunidad, así lo consideraban las personas que promovieron la campaña, una oportunidad para tener información para incidir en estas políticas públicas. Pero justamente la dificultad, ¿no? No sé, siempre hay una actitud bastante mala, ¿no? Respecto a estos temas, ¿no? Como que hay que querer, de seguir sosteniendo esta idea de Argentina nación monolingüe que justamente está detrás de los procesos estos, ¿no? De silenciamiento, de marginación, de discriminación, ¿no? Sí, es difícil a veces. Que estas políticas se construyen a través de la participación y de la consulta previa, ¿no es cierto? Tal como lo establece el convenio 169. Sí, pero la consulta previa, justamente, el derecho a la consulta previa está relacionado también con la posibilidad de acceder a la información en la lengua que conoces. Sí, obviamente. Si eso no se considera, es justamente, que es una de las cuestiones que se dice, ¿no? Bueno, el consentimiento libre y informado en nuestras lenguas, ¿no? Es el caso de y Perú. Esto no es así. Es el caso de Perú, que incorporó un cuerpo de traductores e intérpretes a la hora de establecer un mecanismo de consulta previa dentro de su legislación interna. Sí, pero bueno, todavía queda mucho camino para recorrer y se sigue, ¿no? Como ocultando y silenciando todos estos temas porque parecieran justamente que son contrarios a lo que se quiere desde el punto de vista del Estado, ¿no? No sé. Es preocupante. Sí, claramente. Matías pregunta... De todas maneras, la pregunta existe. Es decir, hay una pregunta, la pregunta 22, y yo quería insistir un poco con esto, ¿no? La pregunta 22, que se pregunta en el censo, si usted se reconoce como indígena o descendiente de pueblos indígenas, deriva, si uno contesta afirmativamente, deriva en la 23, que dice de qué pueblo indígena o originario usted se reconoce, y después deriva la pregunta 24, que dice, habla y o entiende la lengua de ese pueblo indígena o originario. Es decir, si bien se circunscribió a los pueblos indígenas y solamente al hecho de hablar y entender, ¿no? Cuando en verdad uno puede hacer muchas más cosas con las lenguas, es importante igual contestar la pregunta, ¿no? Porque es un mecanismo que tenemos de resistencia y de visibilización. Por más que se haya limitado, ¿no? Y por más que deje, como decía antes, fuera a gente que habla lenguas indígenas que no se reconoce como tal, o otra gente que habla lenguas importantes y que también, ¿no? Son colectivos que son violados sus derechos, como es el caso de las comunidades sordas, ¿no? O las comunidades migrantes. Matías te tiene dos preguntas. A ver si podemos con esta pregunta
A ver, pregunta Matías, ¿qué preguntas nuevas hay a diferencia de antes? O sea... La diferencia es que en el antes, la pregunta sobre pueblos indígenas y lenguas estaba circunscrita a un muestreo, y ahora es general. Entonces eso es que si uno contesta que sí, se activan las otras preguntas, ¿no? Antes no, era para algunas, ¿no? Entonces esta es una oportunidad para dar visibilidad, y esto es nuevo. No es tanto la pregunta, que es parecida a la que había antes, sino la extensión de la muestra, es decir, que no hay una muestra concreta, sino que se va a hacer a toda la población, ¿no? Bien. También Matías pregunta, ¿qué número de población originaria hay en Argentina y cuál probablemente cambie post-censo? Bueno, en el último censo se preguntó estaba junto, el último censo que se preguntó sobre pueblos indígenas estaba junto con descendientes de afrodescendientes, en la misma pregunta, así que no se sabe cuánta gente se reconoció como indígena y cuánta como afrodescendiente, porque la pregunta era la misma. En este censo está separada. Es decir, que el dato que se tiene es alrededor de 1 millón de personas que se reconocen como descendientes de pueblos originarios y afrodescendientes, pero no se sabe cuánto de cada caso. Esa es la data que teníamos hasta el último censo. Virginia, ¿vos creés que estamos avanzando en estas cuestiones de agregar preguntas y tratando de ver cómo está formado el mapa argentino en cuestión a las lenguas y a las comunidades indígenas? No, creo que no. Creo que justamente yo no estuve en la campaña, pero la gente que promovió la campaña creía justamente que el censo podía ser una oportunidad para avanzar en algunos temas y justamente tener mayor información para incidir en las políticas públicas, pero creo que lo que quedó en el censo no permite eso, ¿no? Queda reducido a un aspecto, ¿no? Claro. De toda la complejidad, digamos, de la diversidad lingüística de nuestro país, ¿no? Pero bueno, sin embargo, yo creo que, decía antes y lo vuelvo a decir, creo que es una oportunidad para dar visibilidad. Claro, es una visibilidad, sí, obviamente que... Pero entonces, bueno, creo que hay que aprovechar y dar visibilidad, porque bueno, de ahí dependerá, no son las acciones autogestivas de los pueblos, que en definitiva son las que van a cambiar el curso de las cosas, ¿no? Pero sí es una data que va a usar el Estado para generar políticas públicas, y entonces, bueno, aprovechemos. Tomemos esa. Eso es lo que un poco, más allá de la crítica que uno puede hacer a este tipo de instrumentos censales, más allá de, bueno, esto va a ser así, y bueno, entonces aprovechemos ese espacio como para dar visibilidad a justamente la pertenencia a los pueblos indígenas y a las lenguas, ¿no? que se hablan, o que uno entiende, como dice el censo, que no lo habla, uno está recuperando, revitalizando, o que uno quiere aprender, ¿no? Me parece que es el momento de poder hacerlo. Bien, vamos cerrando porque se está acabando el tiempo en el programa. Interesante, Marcelo. Perfecto. Y gracias, Virginia, por participar, ¿no? Desde el punto de vista de una lingüista, ¿no? Acá entendimos bien, desde el punto de vista de una lingüista, cómo está el tema del censo, ¿no? Gracias, Virginia, y bueno, gracias, te comprometemos para otra salida. Gracias por el espacio. ¿No? Dale, gracias por el espacio, ¿no? Gracias, adiós. Buenas tardes, Virginia Unamuno. Chau, bien, estuvimos hablando con Virginia Unamuno, lingüista, y nos aclaró unos temas sobre el censo, ¿no? El censo digital, que está la posibilidad ya de anotarse. A todos los que están escuchando, pueden meterse en la web y colocar censo en el buscador, y salta la página, se meten en la página y ya pueden desde su casa anotarse en el censo. Y es una forma de participar, acelerar el proceso, ¿no? Y ayudar al censista que llega, ¿no? Trabajando. Le damos el código que nos dan en la página web. Y bueno, a reconocerse, gente, los que son de familia guaraní, reconózcanse. A los jóvenes, que hay muchos jóvenes que se están reconociendo, ¿no? Obviamente, como parte de pueblos originarios, ¿no? Es un trabajo que tienen que hacer los indígenas, las personas indígenas y las organizaciones indígenas, para poder visibilizar mucho más la cantidad de indígenas que somos en el país. Sí, eso es re importante, como decía Virginia. Bueno, aprovechemos el censo, ¿no? Está bueno el mensaje de ella. Aprovechemos el censo, anotémonos, participemos y respondamos esa pregunta que
que va derivando en las otras, ¿no? Pero eso es como que claramente dejó en claro que es una pregunta. Es una pregunta que va derivando después en otra. Entonces por eso es muy importante responderla. El del autorreconocimiento. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.